Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Hoy vamos a dedicarle a la ruta C4 de Hatch-Slack en lo que viene siendo la temática dedicada a la fotosíntesis en general. Ya conocemos la fotorrespiración, hemos hablado de ella, ya sabemos que puede disminuir enormemente el rendimiento de la fotosíntesis, y es que en condiciones de estrés hídrico, es decir, en ambientes tropicales o desérticos o subdesérticos, en los cuales vamos a tener un ambiente muy caluroso y un ambiente también muy seco. Entonces lo que va a ocurrir es el cierre de los estomas. Claro, y el cierre de los estomas trae aparejado que va a haber una disminución en la concentración de dióxido de carbono, ya que no entra desde el aire circundando o que circunda a la planta a través del estoma hacia el interior, y vamos a tener también una elevada concentración de oxígeno, ya que el producido por la fotosíntesis no sale. Y esto va a suponer un problema en general para la planta. ¿Por qué? Pues porque la rubisco, esa maravillosa enzima, no va a realizar bien su labor y por lo tanto va a entrar en estado de fotorrespiración, ya que con elevadas concentraciones de oxígeno, es decir, con el oxígeno muy elevado, la fotorrespiración también va a ser muy elevada. Y cuando es muy elevada, a pesar de que hayamos visto que la fotorrespiración es un proceso, un fenómeno, una ruta necesaria, cuando es muy elevada puede llegar a matar a la planta, ya que el rendimiento de la fotosíntesis puede bajar mucho y son muchas horas al día en las cuales se está produciendo la fotorrespiración. Por lo tanto, hay una serie de plantas que evolutivamente se han adaptado a estas condiciones y han desarrollado unas posibles soluciones. Son dos. La solución es doble. La solución se conoce como, o tiene el formato llamado CAM, porque lo realizan las crasuláceas, de hecho es el metabolismo ácido de las crasuláceas, en inglés Crassulacean Acid Metabolism. Y hay otra posibilidad, este ya lo hemos visto, el de las CAM, y hay otra opción que es de las plantas que se llaman C4, que es la que vamos a ver ahora. Vamos a ver la vía de los 4 carbonos o solución C4. Sin embargo, para poder entenderla necesitamos previamente, vamos a poner esto derecho, ahí que no nos torzamos, bien, necesitamos previamente conocer las diferencias morfológicas que hay entre las plantas C3 y las plantas C4, luego las diferencias de la morfología de las hojas. Y para no aburriros demasiado con mi dibujo, lo que voy a hacer es que le voy a dar al botoncito de cámara rápida y luego explicaré lo que he dibujado. Stop. Muy bien. Vamos a explicar esto una mejilla. Bueno, en realidad esto es un corte de una hoja de una planta C3, esto es un corte de una hoja de una planta C4. Las diferencias básicas, como veis, es que aquí la C4 no hay un parénquima en empalizada como tal, sino que solamente hay un parénquima esponjoso que se llama mesófilo esponjoso. Y la diferencia principal, o la que más nos interesa a nosotros, es que hay un mesófilo en corona, que equivaldría al mesófilo en empalizada, y las células de la vaina, que en las plantas C3 no tienen cloroplastos, en las plantas C4 sí tienen cloroplastos. Y eso es una diferencia importante. Ya lo veremos después, ahora mismo vamos a estudiar aquí al lado la ruta. Además, las células de la vaina, los cloroplastos no tienen el fotosistema 2, lo cual es importante porque no desprenderán oxígeno. En fin, eso lo vamos a ver en un momento. Bien, vamos a continuar, vamos a borrar esto primero.
Y vamos ahora a pasar a estudiar, teniendo en mente estas diferencias morfológicas, vamos a pasar a estudiar y así esa ruta de las plantas C4. Y vamos a empezar con lo que ocurre en las células del mesófilo en corona. En esta célula nosotros tenemos una molécula de fosfoenol piruvato. Bueno, en realidad tenemos muchísimas, pero nosotros vamos a coger una. Y esa molécula de fosfoenol piruvato es la que va a ser carboxilada tomando el dióxido de carbono de la atmósfera y se desprende una molécula de fosfato inorgánico. Y lo va a realizar una enzima diferente a la rubisco, ya lo conocemos por cuando estudiamos las células CAM, es la fosfonol piruvato carboxilasa, que se conoce como PEPCA, su diminutivo, lo escribo aquí, fosfoenol piruvato, lo voy a escribir para que se entienda, por lo menos, fosfoenol piruvato carboxilasa. Como vemos, esta PEPCA no tiene actividad oxidasa, incluso aunque la concentración de oxígeno sea muy grande, por lo tanto no va a verse afectada por la fotorrespiración en ningún momento. Se transforma ese fosfoenol piruvato en una molécula de oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos. Esa molécula de 4 carbonos, ese oxalacetato, va gracias a una deshidrogenasa, va a coger una molécula de NADPH y un protón y va a ser transformada en NADP+. Se hidrogena el oxalacetato, ganando poder reductor, y se transforma en malato. Ese malato también tiene 4 carbonos. Y por eso se conoce a la ruta como la ruta de los 4 carbonos, ya que previo al ciclo de Calvin, que ocurrirá en el interior de la célula de la vaina, hay 2 intermediarios de 4 carbonos. Bien, ese malato va a entrar a través de los plasmodesmos. Aquí en el dibujo he indicado que el mesófilo en corona, las células del mesófilo en corona, que es donde estamos, y las de la vaina están unidos por plasmodesmos, luego va a pasar a las células de la vaina a través de estos conductos, luego ya tenemos el malato en el interior de las células de la vaina, y aquí va a ocurrir un paso importante, y es que es transformado en piruvato, y se desprende dióxido de carbono y, según el tipo de enzima, porque aquí actúa una deshidrogenasa también, pero según la planta puede ser de varios tipos. Puede ser una malato carboxilasa, que es dependiente de NADP, como la que vamos a poner aquí, que es la más común. Luego se desprendería NADPH, porque el coenzima que lleva es el NADP más H+. Puede ser, o pueden ser otras enzimas. La malato descarboxilasa puede ser también dependiente de NAD. Entonces se desprendería NAD. O también una PEP carboxiquinasa. En cualquier caso, lo que nos interesa a nosotros. Estas moléculas van a penetrar al ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin o de los 3 carbonos. Y aquí se realiza el ciclo tal y como lo conocemos, para obtener esas moléculas de glucosa. Lo interesante es que estamos en las células de la vaina, las cuales no tienen fotosistema 2, no desprenden oxígeno y por lo tanto no tienen peligro de fotorreducción. Y no están en contacto con ese interior de la hoja en el cual se ha producido, porque el estoma está cerrado, un aumento de dióxido de carbono y también una disminución de dióxido de carbono y un gran aumento de oxígeno, y están todas estas células produciendo la fotorrespiración en estos momentos en los cuales se ha cerrado el estoma. Evidentemente, cuando esté abierto, no. Todas producen su ciclo de Calvin sin fotorrespiración. De modo que de esta manera tenemos ese dióxido de carbono que aporta el malato,
a esas células de la vaina en las cuales se está produciendo el ciclo de Calvin. En esos momentos, como digo, en los cuales están cerrados los estomas. Bien, luego, insisto, estamos en las células de la vaina. Lo que he puesto en azulito. Ahora, este piruvato, porque esto lo tenemos que recuperar de alguna manera, ¿verdad? Vale, pues se hace, de nuevo, con un paso a través de los plasmodesmos de ese piruvato producido, y ese piruvato, ya lo tenemos en el interior de las células en corona, gracias a una quinasa, se activa utilizando una molécula de ATP y en lugar de dar ADP da AMP, solo se queda con un grupo fosfato, luego nos sobra un grupo fosfato inorgánico que queda también en el citoplasma o en el estroma. Bien, interesante de aquí, como digo, ya hemos terminado, ¿no? Entonces, por darle una visión clara y específica de la función de esta ruta, y sin ánimo de hacerme muy pesado, simplemente porque creo que es muy importante. Mira, aquí lo que tenemos es, de alguna manera, porque la fotorrespiración es fundamental, tienen que realizarla todas las plantas, pero de alguna manera, en ambientes muy calurosos y secos, puede ser un problema. Luego tenemos que solucionarlo. Bien, la manera que hemos estudiado hoy es una división, una compartimentación, de modo que vamos a tener, cuando los estomas se cierren en las zonas en las cuales hay un gran aumento de oxígeno por la propia fotosíntesis y una disminución del dióxido de carbono, va a haber una serie de células, que son las células del mesófilo esponjoso, pues realizan la fotorrespiración, pero las células del mesófilo en corona tienen la pepca y lo que hacen es que producen malato, fijando ese dióxido de carbono, y ese malato es el que se introduce en las células de la vaina para que se obtenga en su interior el dióxido de carbono que pase a seguir la ruta del ciclo de Calvin y que no se pare el proceso de formación de glucosa. Luego, esa compartimentación es un modo muy interesante, muy eficaz de reducir la fotorrespiración, no de eliminarla, porque sigue siendo muy importante. Bueno, pues nada. Bueno, una cosilla. He dicho aquí antes que, claro, no tenían fotosistema 2 las células o los cloroplastos de las células de la vaina. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues porque si tuviesen, estarían produciendo también oxígeno con la incidencia de la luz. Sin embargo, no lo tienen, no producen oxígeno y no tienen ningún peligro de fotorrespiración. Ahora sí, es verdad que tampoco producen una fotorreducción, no producen NADPH, pero bueno, lo reciben con el malato junto con el dióxido de carbono. Como veis, está todo perfectamente diseñado, ¿no? Es una máquina maravillosa y perfecta. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya ayudado. Like, suscribiros. Os quiero. Nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.